Éxodo 12. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón en tierra de Mizraim, tierra de Egipto, diciendo: este mes os será cabeza de meses, cabeza de los meses, ¿verdad? Refiriéndose al principio de los meses. Cuando llegó el éxodo, Yahweh le dijo a Moshe y Aarón que ese mes en el que se encontraban sería ahora el principio de meses. Antes empezaban Tishri, ahora empiezan Aviv. Para verlo de una manera bien simple, ¿verdad? Antes empezaba en Tishri el calendario, ahora empiezan Aviv. Lo voy a volver a repetir. Dice: habló Yahweh a Moshe y a Aarón en tierra de Mizraim, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hemos hablado, la vez pasada lo hicimos en la pizarra, que el tiempo, los 6.000 años de historia humana se dividían en 2, 2 y 2. 2.000 años de muerte, 2.000 años de ley y después los 2.000 años de favor y verdad que inició Yahushua. Por supuesto, para los que creen en Yahushua, porque para el resto era apostasía. Entonces, 2.000, 2.000, 2.000. Aquí, esto se estaba dando en el 2448, que en realidad es el cambio de la muerte a la ley, ¿verdad? Como lo dice la escritura, que la muerte reinó desde Adán, cuando ellos comieron del fruto, hasta que llegó Moshe y se le dio la ley para que reinara la justicia. Entonces aquí están a días de que se les dé la ley, los israelíes. Entonces todavía estaba en el periodo de muerte, estaba por llegar la ley, representando la historia humana en la que estamos ahorita, que todavía la gente se muere, y va a haber un segundo éxodo, representado por este primero, para entrar al mundo donde ya nadie se muere, donde ya Yahweh entrega la vida eterna. ¿Me explico? Entonces, este primer éxodo es una representación del segundo éxodo que está por darse. En este momento se estaba dando un cambio del periodo de muerte al periodo de ley, de justicia, como ahorita se está dando, que vamos a pasar de la muerte a la vida los que son la congregación del Padre, y que también está por darse la justicia en el mundo, en contra de las naciones. Cuando, por ejemplo, en la mitología griega o en la romana, que son casi que la misma, con diferentes nombres, bueno, todas son la misma con diferentes nombres, pero la griega y la romana son muy cercanas, entonces creo que es donde se ve más la relación directa. Recuerdan que Saturno, para los romanos, para los griegos, Cronos, es el dios del tiempo. En la mitología griega, y bueno, repito, la de Cronos, se cuenta que Cronos es el papá de Zeus, pero después se habla que Zeus es el jefe de todos los dioses, es el padre de los dioses. Entonces, Cronos es el papá de Zeus, pero a Cronos se le quitó el poder en algún momento, él se comió a sus hijos y lo encerraron por allá. Después, bueno, aparece Apolo, Ares, otro montón de dioses que tienen conexiones con otros ángeles caídos de los que habla la escritura o el libro de Enoch y así. Pero a lo que voy aquí es que Cronos, al ser el dios del tiempo, quiere decir que es el más antiguo, porque fue cuando se creó el tiempo. Como les he dicho en otras ocasiones, cuando vemos lo que es la escritura y otros libros, hay un ángel que se llama Samael, que según varios libros es el primer ángel que fue creado, del segundo cielo, ¿verdad? Primer ángel que fue creado. Y fue creado cuando el tiempo fue creado. De hecho, se habla de que, hemos hablado, ¿verdad?, de que el tiempo y el espacio son una sola entidad, el espacio es lo femenino, el tiempo es lo masculino. Entonces, el tiempo nosotros lo entendemos como lo que pasa cada día, ¿verdad?, las 24 horas y todo lo demás. Como nosotros entendamos el tiempo, igual por otro lado entendemos el espacio como donde habitamos, el tiempo, lo que pasa mientras habitamos, pero en un nivel más elevado es un ángel, por decirlo así, y es el que le llaman Cronos, los griegos, Saturno, los romanos, y que he llegado, repito, por los otros escritos que he leído, a conectarlo con Samael, porque fue el primer ángel cuando se creó el tiempo. Curiosamente, de Samael salió Lucifer, que la escritura dice que es Zeus, y cuando Samael se reveló, se le dio toda la autoridad y poder que había en él, se le pasó a Lucifer. Entonces Lucifer quedó como líder de todos los dioses, como se le llama Zeus. Entonces Lucifer es Zeus, y por la historia, Samael sería Cronos, el tiempo, Saturno. Recuerdan que los judíos adoran a Saturno con la estrella de 6 picos, por ejemplo, que están adorando a ese mismo ser. Por eso Yahweh, cuando ellos salieron de Egipto, les reclama en Amós
que ellos andaban en el tabernáculo de Moloch y Kium, la estrella de sus Elohim, que se hicieron una estrella de 6 picos que hasta hoy en día la andan, y era para adorar a Kium, que es Saturno. Kium es otro nombre de Saturno, Cronos y el resto. Entonces, así como Yahushua vino a empezar hace 2000 años una nueva etapa en la creación, en el plan del Padre, antes de Yahushua lo que estaba era la ley, y antes de la ley lo que estaba era la muerte. Fue a través de Samael que la muerte entró al mundo, y es a través de Lucifer que se ha ejecutado la justicia en el mundo. Por eso él es el acusador, ¿verdad? Porque la justicia dicta que el que peca debe morir. Entonces hay un ángel que acusa al que debe morir y llevaba a cabo esa muerte. ¿Está claro? Entonces aquí, en el segundo cielo, que, ¿verdad? Como siempre quiero dejar claro, en el tercer cielo nada se mueve, porque es donde está la eternidad. Yahweh es eterno, es perfecto y está por encima de todo, y todo lo que sucede debajo sucede por su voluntad. Entonces está el cielo del Padre, el tercero, está el cielo nuestro, que es el firmamento que vemos azul, y en el medio está el cielo de los ángeles. En ese cielo donde hay guerras entre ángeles, y ahí, ¿verdad? Está Lucifer, que se reveló con un tercio de ángeles y toda esa cuestión. Entonces en ese cielo segundo, estaba Samael, en este caso a la izquierda, Lucifer a la derecha, ¿verdad? Yahweh después hizo el camino de misericordia hacia él, que es el Hijo Yahushua. En este tiempo, recuerden también que para Yahweh un día son como 1000 años. Ese periodo en realidad es en el segundo cielo, porque para Yahweh un día es nada, porque Él es eterno. Entonces para Él el tiempo en realidad no existe. Eso está escrito para que comprendamos que entre más uno se eleva espiritualmente, el tiempo se vuelve más extenso hasta el punto en que deja de existir. Entonces, aquí pasan 1000 años y en el segundo cielo apenas ha pasado un día. En el tercer cielo no ha pasado nada. ¿Me explico? Entonces, aquí se estaba apenas en el tercer día. Se estaba en el tercer día. Y era como que se estaba cambiando de administración, de la muerte a la ley. Cuando el mundo fue creado en el espacio que se formó cuando el tiempo se creó, porque acabo de decir que es una entidad. Entonces, como el tiempo empezó, es también el tiempo lo que trae la muerte, ¿verdad? Porque si no hubiera tiempo, nadie se muere. Entonces hay una relación directa entre la muerte y el tiempo. Cuando se creó el mundo y por el engaño de la serpiente entró la muerte al mundo, es como que empezó a contar el tiempo, como que ya los hombres entraron y quedaron atrapados en el tiempo, ¿verdad? Porque antes estaban en el paraíso, no se hablaba de tiempo, hasta que quedaron presos en este mundo. Y bueno, vemos en otros libros donde se les habló de que en un tiempo determinado vendría el Mesías a salvarlos y todo lo demás. Entonces se crea el mundo, pero cuando se viene este cambio de administración y se va a quitar al Dios del tiempo, entonces Yahweh hace que los Yahudim que están bajo él y no bajo Samael, no bajo el tiempo, cambien el calendario. Es como de que Yahweh le está dando al pueblo Yahudí el control del tiempo. Le está diciendo, ahora son ustedes los que dictan el tiempo, no es este ángel caído, son ustedes. Entonces nos dice a nosotros, aunque ese ángel hubiese puesto Tishri como el primer mes, el principal, pues ahora yo les digo pongan este otro. Entonces Yahweh puso en nosotros la autoridad de llevar el tiempo. Y repito, y eso inició en este momento, porque era como se estaba cambiando de un ángel a otro, del que tenía control del tiempo y había determinado Tishri a otro, y por ende quería cambiar ese inicio o tomar la autoridad sobre el tiempo. ¿Sí se está entendiendo? Entonces este cambio que se está dando aquí es muy particular. Yahweh decidió cambiar los tiempos, mostrando que estaba cayendo el ángel del tiempo. Vuelvo a decir, este mes os será principio de los meses para vosotros, el primero en los meses del año. Entonces Yahweh estableció, ahora el séptimo va a ser el primero y el séptimo será el primero. Estamos por leerlo, pero no importa, lo voy a explicar de una vez. La salida de Egipto, el éxodo, se dio el 15 de Abib. 15 de Abib, ¿saben? Aquí les acaban de decir, este mes va a ser el primero. Entonces es el 15 del primer mes, el éxodo. Pero si Yahweh no hubiese dicho esto, si Yahweh no hubiese hecho el cambio y les hubiese dicho, este es el primer mes, entonces hubiese sido el 15 del séptimo mes. ¿Sí está claro? Ese día era el 15 del séptimo mes, pero Yahweh les dijo, hey, este mes ahora va a ser el primero. Por eso nosotros celebramos el éxodo el 15 del primer mes. Y celebramos Sukkot el 15 del séptimo mes. Cuando sucedió el éxodo, la primer tierra a la que llegaron fue Sukkot. Entonces ellos salieron el 15 del primer mes
y fueron a Sucot, pero ese primer mes antes era el séptimo. Los 12 meses del año son un espejo el uno del otro. Entonces el primer mes es un espejo del séptimo mes. El hecho de que aquí ellos salieron el 15 del primer mes, que antes era el séptimo, es una muestra profética de que el segundo éxodo sería el 15 del séptimo mes. Porque aquí ellos salieron el 15 del séptimo, pero se los cambiaron a primero. Cuando ellos salieron fueron a una tierra que se llamaba Sucot. Cuando los escogidos salgan, van a salir en Sucot. Entonces, eso es como la clave que Yahweh nos da para entender que sería el mismo día una vez que se hiciera el cambio. Y que así como ellos llegaron a una tierra que se llamaba Sucot durante la fiesta de Matzot, nosotros vamos a llegar durante la fiesta de Sucot. No necesariamente una tierra que se llame Matzot. El primero vino y cumplió las primeras 4 fiestas. Yahushua vino y cumplió las primeras 4. La primera de las 4 es Pesaj, que es la que estamos por ver. Esto era para entender el primero que sería lo que cumpliría, a pesar de que no se entendió en ese momento, pero ahora nosotros sí lo entendemos, bendito sea. Y ahí está mostrando también la primera y la segunda venida. Uno lo espiritual, otro lo físico. Uno como sumo sacerdote, otro como rey. Entonces el sumo sacerdote vendría a cumplir las fiestas primeras y el último vendría a cumplir las últimas fiestas. El mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Hablad a toda la congregación de Israel. Vean esto. Kol Adad, toda la congregación. Toda la congregación. No está diciendo todo el pueblo, por ejemplo, que también lo dice. Pero lo que quiero llegar con esto es que Adad, congregación, es lo que en griego es eclesia, iglesia. Entonces, el hecho de que se use el término iglesia en el Nuevo Testamento y el término congregación en el Antiguo, para la palabra que en hebreo era la misma, lamentablemente ha hecho que la gente se confunda y se cree la doctrina en el cristianismo de que los judíos son unos y los cristianos son otros, que los judíos son los escogidos y los cristianos son los recogidos, que los judíos son hijos y los otros son adoptados, cuando todo eso es falso, porque la escritura nos dice que solo hay una congregación, es Israel. Ahora, si usted es gentil, tiene que aceptar a Yahushua para ser parte, porque vuelve a nacer, no importa la carne. Está claro, entonces solo una congregación. Pero el cambio de idioma hizo que la gente pensara, no, es el pueblo y la iglesia. Son 2 grupos diferentes. Y no, son uno mismo. Pero lamentablemente el pueblo, ellos mismos se separaron en 2 por estas mismas doctrinas falsas. Como cuando Salomón terminó su reinado y Israel se separó en Yahudá y Israel, las tribus perdidas. Entonces ahí es donde se hace la separación de los creyentes en el mundo, los creyentes en el Mesías, los pocos y los muchos, los que confiesan el nombre y los que no lo confiesan. Recuerdan que Yahushua dijo que él venía por las 10 tribus perdidas de Israel. Y cuando vemos que Jacob bendice a Efraín, él dice, de él van a salir la llenura de las naciones. Después Pablo predica que hasta que entre la llenura de las naciones al reino, entonces va a quedar la ceguera de los Yahudim. La gente piensa, los cristianos enseñan que esa llenura de las naciones se refiere a los gentiles, y no. Génesis nos enseña que la llenura de las naciones son descendientes de Efraín, o sea, son israelitas, simplemente están entre las naciones, y por eso las llenan. O sea, si los israelitas no estuviésemos entre las naciones, los países estarían vacíos. Nosotros llenamos las naciones. Entonces nosotros llenamos las naciones, no quiere decir que seamos de las naciones. Y eso es lo que los cristianos no entienden. No entienden que ellos mismos son. Porque también cuando yo enseño esto, nada raro que uno diga, ahí, por un lado, ¿qué se cree este? Y por otro lado, otros van a decir que los estoy sacando del pueblo. Más bien estoy diciendo, son parte. De Efraín saldrían los que llenarían a las naciones. Yahushua vino por esas tribus perdidas. Pablo dice, hasta que esas tribus perdidas, que son la llenura de las naciones, entren al reino, entonces los Yahudim van a poder ver quién es el verdadero Mesías. Ahí es donde también se confunden porque dice, es que son los Yahudim los que van a poder ver. Hasta ese momento el pueblo israelita se había separado en 2 partes. Por eso es que los Yahudim van a poder ver hasta que entren los Yisraelim. No es que los Yisraelim van a poder ver hasta que entren los gentiles, que ese es el error que se comete comúnmente. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Un cordero. Como sabemos, Yahushua es el cordero de Yahweh. Entonces, desde aquí el Padre estaba revelando cómo nos iba a dar la redención. Yahushua literalmente vino a morir por nosotros como el cordero que en este momento literalmente ellos sacrificaron. Pero la liberación literal, o sea, física, del pueblo se va a dar hasta estos tiempos finales.
¿Me explico? Entonces, esto que se está dando aquí se puede interpretar de dos maneras o se puede separar en dos periodos. Hace 2000 años y ahorita. Ahorita se va a dar lo físico. Hace 2000 años se dio lo espiritual. ¿Sí está quedando claro? En Daniel 9, Yahweh dio una profecía que los judíos detestan. Porque revela claramente que Yahushua es el Mesías. Los rabinos judíos prohíben, con el Talmud y todo, a los judíos leer Daniel 9. De hecho, ponen una maldición. Maldito el que trate de calcular el tiempo que se da en Daniel 9. Entonces es como diciendo, usted lo puede leer, pero cuidado, calcula. Y ponen una maldición. ¿Cuál es el miedo de que calculen? O sea, solo alguien que debe algo o alguien que esconde algo va a tener miedo. La verdad debería revelarse abiertamente, gritarse a los cuatro vientos. Entonces ellos prohíben que se calcule el tiempo que se da en Daniel 9. ¿Por qué? Porque cuando se calcula, se manifiesta que Yahushua es el Mesías. En Daniel se le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu apartada ciudad. 490. Aquí Yahweh le dijo, quedan 490 años para su ciudad, Jerusalén. Sobre tu pueblo y sobre tu apartada ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el apartado de los apartados. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62, 62 más 7, 69, entonces todavía falta una. Esa una que falta es los últimos días, el fin de los tiempos. Apocalipsis, son 7 años, una semana de años. Entonces aquí primero se mencionaron 7 y 62, porque primero desde que a Daniel se le dio la profecía iban a pasar 7 semanas hasta que entrara el imperio persa, conquistara Babilonia y eventualmente mandara la orden para reedificar Jerusalén. Entonces fue como que se le dijo, van a pasar 7 semanas desde que se mande la orden y que termine de construirse Jerusalén. Después de eso van a haber 62 semanas para que venga el Mesías. Entonces en las primeras 7 semanas se mandó la orden y se construyó el muro y todo lo demás que vemos en Nehemías y en Esdras. En Juan 2, 19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los Yehudim dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Entonces el templo duró 46 años para ser construido. 7 por 7, 49. Entonces duraron 3 años construyendo el muro, por ejemplo, alistándose, defendiéndose, porque al principio estaba fea la situación. Entonces se mandó la orden, pero hubo un periodo de 3 años donde no pudieron empezar, como lo vemos en Nehemías. Después empezaron a construir el templo y duraron 46 años. Ahí se cumplieron las primeras 7 semanas. Literalmente 7 semanas de años. Después habrían 62. 62 más 7, 69. Si 70 semanas son 490 años, entonces 69 semanas son 483 años. Entonces, desde que se envió la orden para que se construyera Jerusalén, 483 años después fue el momento en el que Yahushua entró a Jerusalén. Exactamente 483 años después entró Yahushua a Jerusalén. ¿Recuerdan cuando él entró y que todos decían Hosana y levantaban palmas y le decían, pero calle a sus discípulos, ve lo que están diciendo? Y él les dijo, si yo los callo, las piedras hablarán. Eso se tenía que cumplir. Entonces, eso curiosamente pasó un 10 de Aviv, 4 días antes de que lo mataran. Ya él, cuando sabía que lo iban a ir a matar, entró a Jerusalén el 10 de Aviv. ¿Por qué entró a Jerusalén el 10 de Aviv? Por lo que estamos leyendo en Éxodo. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, el 10 de Aviv, Yahushua entró a Jerusalén diciendo, yo soy el cordero de la familia de Israel. Ahora, lo que yo explico en el artículo de este capítulo, es que aquí dice Mesías príncipe, Mashiach Nagid, ungido príncipe. Son 2 títulos. El Mesías está conectado con la primera venida, Nagid está conectado con la segunda venida. Recuerda, el gran príncipe es Micael. Lo curioso que aquí nos muestra el Espíritu es, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Habría un quiebre desde que se construyó el templo hasta que ya vendría. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vea que no dice al Mesías príncipe, sino al Mesías. Entonces quiere decir que en este momento vino el primero, Mesías, y lo mataron. Ahora tiene que venir el último, Nagid, para que lo maten. ¿Está claro? Aquí se hizo una separación del nombre, Mashiach Nagid,
y se mencionó solo que mataron a Mashiach. Es como diciendo que el Nagid quedó por cumplirse. Después de 62 semanas se quitará la vida del Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe. Vea que no dice el príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe. Entonces es el pueblo el que hace la maldad, no el príncipe. ¿Está claro? Porque aquí la gente dice, este príncipe es la bestia. De hecho dicen que es el anticristo, pero es otra historia. ¿Por qué dicen eso? Porque el que hizo esta destrucción fue Roma. La destrucción del templo la hizo Roma en el año 70 después de Mashiach. Entonces ellos dicen, la bestia viene de Roma. Por eso Roma destruyó esto. Sí, Roma destruyó el templo. Pero ¿de dónde viene el Mesías en la segunda venida según Isaías 63? De Roma. Según Isaías 63 sale de Edom, de Esaú, de Roma. Sale como un romano. Entonces aquí es como si estuviese diciendo el pueblo del cual va a salir el Nagid que quedó, el príncipe que viene, es el que va a destruir el templo. Entonces por eso los romanos destruyeron el templo. Ahora en el fin de los tiempos, de entre los romanos sale el último, porque se viste de romano, como ladrón en la noche, como Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo era hebreo, pero ciudadanía romano. Es lo mismo, ¿está claro? Y él es el príncipe que se va a convertir en rey. Por eso también se dice de él que él va a regir a las naciones con vara de hierro. ¿A qué imperio representa el hierro? A Roma. Por eso sale de Roma, ¿está claro? Entonces, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después dice, por otra semana más, o sea, queda una semana por cumplirse. Como les digo, en ese periodo fue cuando todos los israelitas que estaban entre las naciones tenían que entrar al reino, creer que el Mesías vino, murió por ellos y resucitó. Después que ya eso sucede, cuando ya todos los israelitas lo escucharon en el mundo, y digamos, todas las naciones han escuchado del Mesías y han tenido la oportunidad de convertirse, en ese momento empiezan los últimos 7 años, se abre el primer sello. Entonces dice, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Quién confirmará el pacto? ¿Cuál pacto? Toda la escritura tiene que ver con el pacto que Yahweh hace con el mundo. En ningún lado habla de que Satanás hizo un pacto con estos. Sí habla del pacto que hicieron los hombres con la muerte y cosas así, pero la escritura habla de que Yahweh que hace un pacto con Abraham y después lo cumplió a través de Yahushua. Bueno, y con Moisés. Yahushua vino a renovar el pacto. Entonces Yahushua levantó la copa y dijo, esta es la copa de mi sangre que es derramada por los muchos, la sangre del nuevo pacto. Entonces Yahushua vino a hacer un pacto con su sangre. Mashiach vino a hacer un pacto con su sangre. Ahora dice, por una semana más confirmará el pacto. O sea, él mismo va a confirmar el pacto que hizo hace 2000 años. ¿Me explico? Esa es otra cosa. Tiene que confirmar algo. Si va a confirmar algo es porque ya se hizo. Si no, lo va a hacer. Los cristianos enseñan que la bestia va a hacer un tratado de paz. Paz en el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo dicen eso? ¿En qué momento se hizo el pacto como para que lo confirme? ¿Me explico? Aquí está hablando de confirmar. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Los muchos, los creyentes. Como dije ahora, ¿cuándo es que va a empezar esa semana? Cuando ya los muchos hayan escuchado el Evangelio. Y el escuchar el Evangelio es confirmar que Él vino y murió por ellos. La confirmación del pacto. Lo que Yahushua hizo hace 2000 años, ahora viene el último a confirmarlo. Lo que dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también lo llaman el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora viene a confirmar ese pacto que Yahushua hizo con su sangre, el nuevo. Entonces, decía, por otra semana más confirmará el pacto. Va a confirmar el pacto que hizo el primero. Con muchos. Yahushua dijo, esta es mi sangre que es derramada por los muchos. Confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? El que hizo Yahushua. Lo digo porque por alguna razón esto en la iglesia cristiana enseñan completamente lo contrario. Entonces también quiero dejarlo claro porque van a escuchar siempre lo contrario. Y que después no digan, este Coresh está loco, es porque es lo que dice la escritura, si la leemos con cuidado. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sacrificio y la ofrenda. Los dos tipos de sacrificios que se hacen en Yom Kippur. Uno es para expiación de pecados, otro es para ofrenda. Entonces está diciendo que cuando maten a los dos testigos, uno como expiación y otro como ofrenda, ya se cerró y se confirmó el pacto, porque ya sucedió todo lo que tenía que suceder. Entonces cuando los maten a los dos testigos, ¿quién los va a matar? La bestia. Pero con su muerte es que se va a cumplir la expiación y la ofrenda. Entonces hasta está indicando que los van a matar en Yom Kippur, por las palabras que usa. Claro, esto está escrito en arameo, entonces es un poco diferente, pero se puede hacer la relación, por lo que se acostumbra a hacer en Yom Kippur. Entonces esto parece indicar que los matan a la mitad de la semana, a la mitad de los últimos 7 años, en Yom Kippur. Si los matan en Yom Kippur y su prédica es de 3 años y medio, entonces empiezan en Pesaj. Por eso decía, empezarían cuando Yahushua terminó y terminarían cuando Yahushua empezó, como en un espejo. Los matarían en Yom Kippur, sería la mitad de la semana de los últimos 7 años, y eso también revela que vienen a predicar los primeros 3 años y medio, según dice, ¿verdad? Apocalipsis 11, 1260 días.
También, como les he dicho, los cristianos enseñan que esta es la bestia y que la bestia va a poner la abominación desoladora en el templo, literalmente, después de haber hecho parar el sacrificio continuo en el templo. Eso es posible que lo hagan pasar los Illuminati para engañar a muchas personas. Entonces, si el templo se levanta y empiezan a hacer sacrificio continuo, ese es el cumplimiento literal, ¿verdad? Físico, para llevarse engañados a muchos. Por eso sí quiero dejar claro, yo no estoy diciendo que eso no vaya a pasar, pero debemos ver más allá. Los cristianos dicen que va a ser un tratado de paz, que a la mitad de la semana lo va a romper y que va a empezar la guerra, ¿verdad? Entonces ellos dicen, va a haber paz por 3 años y medio, básicamente lo que enseñan los cristianos, porque la bestia va a empezar los últimos 7 años haciendo un tratado de paz, porque dice aquí, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y ellos dicen que esa es la bestia. Pero cuando leemos el Apocalipsis y otro montón de escritura, nos damos cuenta que la bestia, ¿se acuerdan? Se le da 42 meses de autoridad, los cuales se le quitan hasta las plagas postreras. Entonces eso quiere decir que la autoridad que se le da a la bestia empieza como casi que al final de los primeros 3 años y medio. Entonces ya ahí se sale del tiempo. Es el testigo como Moshe el que inicia los últimos 7 años. Por eso en Apocalipsis vemos que es el testigo como Moshe el primer sello. Después el segundo sello es guerra mundial. Entonces, si en Apocalipsis vemos que el segundo sello es guerra mundial y el segundo sello es iniciando los primeros 3 años y medio, ¿de dónde sacan los cristianos que la bestia viene al inicio de los 7 años para hacer paz por 3 años y medio? Completamente contrario. El segundo sello es guerra. ¿De dónde sacan que hay paz los primeros 3 años y medio? ¿Sí está quedando claro? La confusión tan loca. Entonces, por otro lado, la escritura dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina viene sobre ellos. Entonces, 3 años y medio no es destrucción repentina, por un lado. Eso muestra que cuando maten a los 2 testigos, van a decir, ya, paz y seguridad. Pero en eso viene la abominación desoladora, destrucción repentina. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Oigan esto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces los cristianos enseñan que el que acaba de hacer esto es la bestia. Y los cristianos enseñan que la bestia es el anticristo. Entonces, ¿quién es el desolador que acaba de aparecer? ¿Me explico? El desolador es el falso Mesías, anticristo. Entonces ya con solo eso se les viene abajo la doctrina a los cristianos. Porque ellos venían diciendo que el anticristo fue el que hizo el pacto, pero acaba de aparecer. Entonces, ¿quién hizo ese pacto? Fue la muerte del último. Y una vez que el último muere, ya puede venir la abominación desoladora al mundo. Eso era lo único que lo detenía, como dice también Tesalonicenses y otros escritos. Continúo. Bueno, entonces todo lo que leí de Daniel era para ver que ahí estaba clarísimo la venida del primero, con año y todo. Y ese año 483, después de que se envió la orden para construir Jerusalén, se dio exactamente el 10 de Aviv que Yahushua entró a Jerusalén. Y Yahushua entró a Jerusalén un 10 de Aviv porque aquí dice que en el 10 las familias tenían que ir a traer un cordero. La costumbre era traer un cordero y amarrarlo al lecho, ¿verdad? A la cama. Entonces 4 días tenían que vivir con el cordero ahí. Dormir, ¿verdad? Y el cordero ahí amarrado. El punto era que se encariñaran. El punto era que se encariñaran con él para que cuando lo sacrificaran se sintieran mal de sacrificarlo. Para que entendieran que él estaba muriendo por ellos. Así como Yahushua moriría por nosotros. Entonces el sacrificio, la idea era que la persona sintiera dolor de ver al animal sufriendo por él. ¿Verdad? No se trataba de pague por un animal, mátelo y después me lo como. No. Tiene que ver donde él muere. Tiene que verlo sufriendo. Porque ese es el sufrimiento que usted debería pasar. ¿Me explico? En Lucas 28 dice, dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén. Esto fue un 10 de Aviv. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. 2. ¿Verdad? Como los 2 testigos. En el fin de los tiempos. Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el soberano lo necesita. Lo trajeron a Yahushua, y habiendo echado sus manos sobre el asno, subieron a Yahushua encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Yahweh a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Vean, como que ya estaba llegando a la conclusión su ministerio. Ya estaban adorando a Yahweh por todo lo que ya habían visto en el pasado, como diciendo, hasta aquí llegó. Decían, bendito el Rey que viene en el nombre de Yahweh, paz en el cielo y estima en las alturas. Recuerden que Yahushua venía para cumplir lo de Cohen Gadol, pero los que estaban no entendían, entonces lo llamaban Rey. Yahushua comúnmente
les explicaba o los contradecía, o sea, les explicaba lo que estaba mal de alguna manera, pero en esta ocasión, como en algunas otras, se quedó callado porque esto tenía que estar escrito así para representar la primera y la segunda venida. Por ejemplo, el hecho de Yahushua estando en un asno. Recuerden que los asnos, una de las representaciones son a los egipcios, y también juez, humildad y otras cosas, pero el hecho de que estaba Yahushua sobre un asno como si fuese el espíritu de Mashiach sobre un egipcio. Cuando Moshe vino para el mundo era un egipcio, pero él era interiormente, ¿verdad?, hebreo. Entonces aquí se estaba representando la venida de el primero y el último, Hechos 1, y por eso lo llaman rey y él no dice lo contrario, y es porque se está cumpliendo lo que decía Daniel, Mashiach Nagid, el Mesías príncipe, por eso lo llamaban rey. Bendito el rey que viene en el nombre de Yahweh, la importancia del nombre, por eso él se llamaba Yahushua, venía en el nombre de Yahweh. Paz en el cielo y estima en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, también vean a los fariseos. Los fariseos lo llamaban maestro también. Son tan hipócritas. En vez de estar quejándose, deberían estar diciendo lo mismo que ellos. Eso muestra que no eran sus discípulos ellos, aunque lo llamasen maestro. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró por ella. ¿Qué nos dice Daniel? Después de estas semanas, va a ser destruida. Yahushua entra cuando se cumplen las semanas y llora por la ciudad. De fijo la gente, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Si ellos entendieran, Daniel, sabrían, por un lado, que él es el Mesías y por otro lado, que la ciudad estaba por ser destruida, porque Daniel lo profetizó. Lloró por ella diciendo, si también tú conocieras a lo menos en este día, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Ahora está encubierto a tus ojos. ¿Se acuerdan lo que les decía Pablo? La ceguera de los Yahudim duraría hasta que entre Melohagoim, la llenura de los gentiles. Una vez que entren los gentiles, una vez que se haya confirmado el pacto con los muchos, empieza la última semana. Entonces continúa, porque aquí vemos como que en este momento se cumplieron las 69 semanas y cayó la ceguera. Y esa ceguera se va a mantener hasta que empiece la última semana. ¿Sí se entiende eso? Mi punto es, vean cómo todo lo que hemos leído está conectado porque habla de lo mismo. Y aún lo que no hemos leído de Pablo, que mencioné ahora. Lo que explicó Pablo, lo que se dice en Génesis de Efraín, lo que vemos en Daniel las semanas y lo que vemos Yahushua cuando cumplió esas semanas. Lo que él dice, cómo actúa, está confirmando que estaba cumpliendo lo de Daniel. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca. Eso sucedió el 70 y está por suceder ahorita. Por eso es que entendemos lo que decíamos ahora, que la misma profecía representaba la primera y la segunda venida. Si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora están cubiertos a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por no haber reconocido al Mesías, van a ser destruidos. Y igualmente, por no haber reconocido al Mesías hace 2000 años, ahorita están por ser destruidos, porque lo siguen sin reconocer. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. Los 144,000, por eso les he dicho, 144,000 familias, cabezas de hogar. La familia tiene el cordero, ok. Si toda la familia cree en el cordero, son uno de los 144,000. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Verdad? Si usted come mucho, entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, aquí la idea es que no podía quedar cordero. Se lo tenían que comer todo, absolutamente todo. Entonces por eso era según lo que cada persona coma, porque no se puede dejar ni un poquitito. Y si va a quedar un poco, entonces invita al vecino. Lo cual también es una bendición si lo pensamos en lo que respecta al segundo éxodo, ¿verdad? Imagínese usted tener un vecino que también crea, que usted lo haya traído aquí, como algunos han hecho, y que ese día de la huida, ¡ay, vecino, vámonos!
Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, sin defecto. Eso representa Yahushua, que vino sin pecado. Por eso vino de una virgen, para que no tuviera ni siquiera el pecado que Adán dejó entrar en su cuerpo y que pasó a través de la historia a todos nosotros, hijos de Adán. Entonces, animal será sin defecto. Yahushua vino sin pecado. Macho de 1 año. Recuerden que el cordero es una oveja, pero joven. Yahushua representa el unigénito del Padre. Representa el hijo de la promesa. Entonces, un cordero, al ser tan joven, ¿verdad? Porque repito, el cordero es una oveja solo que de 1 año. Entonces representa un hijo de oveja, no una oveja mamá o papá. ¿Me explico? Entonces, al ser un cordero representa al hijo. Y de ser de 1 año, unigénito. El animal será sin defecto, macho de 1 año, también macho, ¿verdad? Por eso Mashiach tenía que ser hombre, porque es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Que ya lo he mencionado en otras ocasiones. Un día yo no sé qué fue lo que dije, los 2 testigos eran hombres y una mujer me volvió a ver con cara de... La mujer representa a la iglesia, por eso es que los líderes vienen como hombres. Yahweh ha puesto líderes mujeres, Débora, por ejemplo, Miriam, pero, y bueno, Débora en el caso de que terminó siendo juez de todo el pueblo. Miriam era como de las mujeres, Moshe de los hombres. Entonces mi punto es, Yahweh no es machista como mucha gente quiere achacarle, es simplemente que hay un orden en las cosas y por eso Mashiach en este caso vino como hombre, porque él es la cabeza de la iglesia y la cabeza del hogar es el hombre, el esposo. La iglesia es el cuerpo. Bendito sea el Padre, porque la mujer es la que se lleva los regalos, la mujer es la que tiene la belleza, ¿verdad? Es el hombre el que paga. Entonces, qué bendición que la iglesia sea la mujer, porque entonces va a recibir las bendiciones, va a recibir la belleza del Padre, la estima, etc. El hombre es el que da, la mujer es la que recibe. Al ser la congregación la mujer, somos los que vamos a recibir el bien del Padre. Entonces, Yahweh hizo al Hijo para dar a la humanidad todo lo que es bueno. Y Yahweh hizo a la humanidad para recibir todo lo que Él quiere dar. También vean esto, lo que hablábamos ahora de que Yahushua murió por las almas. Vean lo que dice aquí. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el jacé, el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las nefashot, de las almas. En la escritura normalmente aparece la palabra almas y lo traducen como personas o vidas. Pero en este caso es almas. ¿Por qué? Porque ahí el cordero iba a morir por las almas, no por los cuerpos, que fue lo que vino a hacer Yahushua. ¿Está claro? Por eso Yahushua dijo, carne ni sangre heredarán el reino. Es como él diciendo, yo no vine a pagar por su carne, yo vine a pagar por su alma. Su carne es otra cosa y por eso tiene que volver a nacer. Entonces muchos de ellos volvieron a nacer, escogieron a Yahushua y ahora ni siquiera su carne va a morir, porque van a ser transformados durante el arrebatamiento. El animal será sin defecto, sin pecado, macho de 1 año, el hijo unigénito. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, ovejas o cabras. Recuerden que Yahushua, vean qué perfecto, oveja o cabra. Yahushua vino como el cordero, porque murió en Pesaj, pero también vino como el macho cabrío o cabra, porque lo escogieron a él para sacrificarlo en vez de a Barrabás, como en Yom Kippur. Entonces Yahushua representa al cordero y el macho cabrío, Pesaj y Yom Kippur. Por eso se les decía, puede agarrar de las cabras o de las ovejas. Y lo guardaréis hasta el día 14. Y Omar va a azar. Día 14. ¿Por qué los judíos celebran Pesaj el 15? Porque siguen el Talmud. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo. Lo inmolará toda la congregación del pueblo. Por eso cuando salió Pilato y dijo, ¿quieren que sacrifique al rey de los Yahudim? Y todos dijeron, ¡sí! Toda la congregación del pueblo ahí se reunió para sacrificar al cordero. Lo cual, como siempre he dicho, me parece tan sorprendente porque 4 días antes todos estaban gritando, Hosana, toda la congregación se reunió para entregarlo. Como dice aquí, toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes, tenían que sacrificar al cordero. 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 mesuzot, en los 2 postes, cada lado de la puerta. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces tenían que pasar y poner en la puerta y arriba. El dintel representa a Abraham, cada poste a Yitzhak y Jacob, personas que representan a Yahweh, el primero y el último.
respectivamente. Entonces estaban agarrando la sangre y poniéndola en el poste para representar que ellos siguen, creen, confían en el Todopoderoso y en sus dos manifestaciones en la tierra, que aceptan ambos sacrificios. Recuerden que curiosamente cuando Abraham sacrificó a Isaac, ¿verdad? Yahweh lo detuvo, pero en su corazón ya lo había sacrificado, por eso siempre lo digo así. Cuando Abraham sacrificó a Isaac, al sacrificar a Isaac estaba sacrificando a Jacob, porque Jacob todavía estaba en sus lomos. Entonces cuando Abraham entregó a Isaac, estaba entregando también a Jacob. Igualmente, cuando Yahweh entregó a Yahushua, estaba entregando también al último. Porque el último se puede entregar a través de lo que hizo el primero. El primero es como Isaac, el último es como Jacob. Jacob salió de Isaac. El último sale por la voluntad del Padre que se dio en Yahushua. Entonces, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Por eso se habla, ¿verdad? Normalmente se dice que nos cubrimos con la sangre del cordero. Eso es algo simbólico, obviamente. La puerta del hombre es el corazón. Por eso Yahushua dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre, yo entraré a él y cenaré con él. En Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de la Odisea. Entonces, el corazón del hombre es la puerta espiritual. Como por ejemplo también en el templo. La entrada al lugar puro, no al lugar purísimo, porque eso ya es la cabeza. El lugar puro o el templo representa el tronco. Entonces, el corazón está en el tronco, la puerta por donde entra Mashiach a nosotros. El hecho de que dice, cubra la puerta con sangre, eso es que en nuestro corazón debemos creer y confiar en el sacrificio del Mesías, que derramó su sangre por nosotros. Entonces, al cubrir nuestra puerta con esa sangre, recibimos la vida eterna, porque ¿de dónde sale la sangre? Del corazón. Y vuelve a llegar ahí. ¿Verdad? Como cuando uno se va de la casa y vuelve a llegar otra vez. Entonces, al uno cubrirse con la sangre del cordero, así como ellos cubrieron la puerta con la sangre del cordero, nosotros estamos recibiendo la vida del cordero, que es eterna. Y ya el mal no nos puede tocar, porque somos de los escogidos, en este caso en el fin de los tiempos, cuando está por darse el segundo éxodo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Recuerden que el último todo parece indicar que va a morir por fuego. Y matzot, o sea, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Por eso es que esto es lo que se acostumbra a comer en Pesaj, ¿verdad? Pan sin levadura y hierbas amargas. Yahweh aquí les dijo, este día van a comer esto. Pero todavía no había sucedido lo que ocasionó que matzot, la fiesta del 15 de Aviv, se conectara con panes sin levadura. Porque la razón física por la que se come pan sin levadura en matzot es porque cuando hubo que irse en el éxodo, habían hecho el ejem, pero no les dio tiempo de que creciera la levadura, entonces lo tuvieron que llevar así, iba pan sin levadura. Pero cuando Yahushua vino, él nos enseñó algo. Él nos dijo, tengan cuidado la levadura de los fariseos. Entonces él estaba diciendo que él y todos los que creen en él son matzot, panes sin levadura. Los fariseos tienen levadura, que es la soberbia, la hipocresía. Yahushua, al no tener pecado, cuando fue muerto y puesto en la tumba, es como cuando uno hace un lejem sin levadura y lo pone en el horno. Yahushua fue muerto sin pecado, sin levadura. Él es el lejem sin levadura. Por eso el 15, que fue cuando él fue enterrado, nosotros empezamos la fiesta del lejem sin levadura, matzot. Mi punto es, los judíos hoy en día comen matzot porque cuando se salió del éxodo se comió matzot. Solo eso hacen y solo eso recuerdan. Pero aquí estamos viendo que Yahweh mandó a comer matzot aún antes de irse. Entonces Yahweh ya les estaba avisando que iban a celebrar matzot en esos días. Y por ende, indica que no se refería literalmente al pan sin levadura que comieron, sino que se refería a Yahushua, el lejem celestial que vino al mundo sin pecado, sin levadura. Y nosotros debemos comer de él. Cuando Yahushua comió la última cena, comió matzot, porque era Pesaj. Entonces él comió matzot, lo levantó y dijo, este es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Entonces el matzot representa el cuerpo de Yahushua, porque no tiene pecado. Cuando nosotros nos volvemos parte de él, nos volvemos matzot. ¿Está claro? Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego, y matzot, con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas, recuerdan, representan la amargura que vivieron los israelitas en la esclavitud de Egipto y durante la salida, durante el éxodo. Las lágrimas que derramaron, ¿verdad? Es el agua salada que gotea de las hierbas cuando nos las comemos. Entonces las hierbas amargas representan la amargura que pasaron en Egipto y durante la salida.
Me parece curioso que menciona carne asada al fuego, matzot y después hierbas amargas, 3 cosas como los 3 enviados de Yahweh. El último va a morir, todo parece indicar, por fuego que desciende del cielo, como si fuera el primero. Matzot, acabo de decir, es Yahushua, lejem sin levadura. Entonces las hierbas amargas podría ser Eliyahu, que curiosamente Eliyahu traía amargura, traía juicio. Se enojaba fácilmente y hacía descender fuego del cielo para matar a los enemigos y a los rebeldes. Por eso cuando los 2 discípulos le pidieron a Yahushua, le dijeron, traemos fuego para quemarlos, Yahushua les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el espíritu de Yahushua es de salvación, de liberación, de amor, misericordia. Ellos estaban pensando en Eliyahu, juicio, amargura. Entonces me parece curioso que menciona estas 3 cosas. La carne asada al fuego, el último. Matzot, el primero. Hierbas amargas, Eliyahu. Si lo vemos al revés como en un espejo, Eliyahu que vino a preparar el camino para el primero y después vino el último. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Recuerden que el fuego representa conocimiento. Conocimiento. La escritura dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por falta de fuego, mi pueblo es destruido. El fuego nos prueba y nos vuelve más inteligentes. ¿Verdad? Como cuando uno pasa por un examen y de repente se vuelve más inteligente porque pasó el examen. Bueno, no por pasar el examen, sino por haber estudiado para el examen. El examen lo que prueba es que usted sí es más inteligente que era antes. El fuego representa conocimiento, sabiduría. Nosotros debemos conocer al Mesías, no nada más escuchar de él y creer en él como hace la mayoría de la gente. Nosotros debemos venir a un conocimiento del Mesías, asarlo al fuego. Y cuando venimos al conocimiento del Mesías, que es el camino de Yahweh, empezamos a caminar, nos encontramos obstáculos que debemos pasar. Esos obstáculos son pruebas de fuego. ¿Me explico? Entonces, tenía que ser asado al fuego, porque debemos pasar por un fuego espiritual, por pruebas, y porque debemos conocer al Hijo. No simplemente decir que creemos en Él y no sabemos quién es. Porque es por eso que mucha gente va a aceptar al falso Mesías, porque no conocen al verdadero. Entonces, por decirlo así, han hervido al cordero, no lo han cocinado. Ustedes han visto cuando una persona dice, yo tengo esto cocinado, es porque ya se lo sabe todo. A eso me refiero. Nosotros debemos conocer al cordero, no solo decir que creemos en él y vivir una vida que muestra lo contrario. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, absolutamente todo tenía que ser asado al fuego. Cuando vino el primero, antes de Yahushua, estaba predicando Yahuhanan el inmersor, ¿verdad? Juan el Bautista, y él dijo, yo los inmerso en agua, pero el que viene los inmersará en espíritu y en fuego. El que viene es Mashiach, que se separó en 2 partes, espíritu y fuego. El primero trajo espíritu, por eso recibieron el espíritu en Shavuot, y después el último trae fuego, ¿verdad? El conocimiento a través de su enseñanza, porque es la voz, y las pruebas, porque durante su prédica se van a dar las pruebas. Entonces, curioso que sea como en el sentido espiritual con Yahushua y en el sentido también literal con el último, puesto que todo parece indicar que va a morir quemado. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Ninguna cosa de él dejaréis hasta la mañana. Por eso se tenían que asegurar de que muriera antes de que oscureciera. El asegurarse de que muriera, cuando le iban a quebrar las rodillas, se dieron cuenta que estaba muerto, le metieron la lanza, dijeron sí, está muerto, entonces no le tuvieron que quebrar las rodillas. No tuvieron que quebrar sus huesos, que eso es parte de la profecía también. Pero cuando le iban a quebrar las rodillas era para que se muriera más rápido. Ahí se percataron de que ya estaba muerto. Eso es como decir, ya estaba cocinado, ya se había cumplido lo que se tenía que cumplir. Entonces ahora había que agarrarlo y meterlo a la tumba completo. No podían dejar una parte afuera, por decirlo así. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Normalmente la mañana hace alusión al Shabbat. Es como diciendo, el primero vino, lo que quedare será quemado al inicio del milenio. Vino Mashiach, Nagid, se mató a Mashiach, pero quedó el Nagid, y va a ser quemado cuando esté por iniciar el milenio, cuando esté iniciando, ¿está claro? Lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. ¿Por qué ceñido el lomo? Eso representa la verdad. ¿Recuerdan la armadura que se nos menciona en Efesios? La armadura del Espíritu. Uno debe amarrarse con el cinto de la verdad. Yahushua, el Cordero, es la verdad.
el camino y la vida. Entonces, uno tiene que aceptar a Yahushua y amarrarse con el cinto. Recuerden que uno se amarraba para pelear, para no enredarse con la ropa. Entonces, está haciendo alusión a que si nosotros vamos a pelear la guerra espiritual con el enemigo, debemos amarrarnos con la verdad, amarrarnos de la verdad. Entonces, uno no puede venir al Cordero, uno no puede decir yo creo en el Cordero, si todo el día habla mentira, piensa mentira, enseña mentira. Olvídese. Entonces, el hecho de que se amarraban el lomo representa amarrarse con la verdad. Vuestro calzado en vuestros pies, no podían comer descalzos. Recuerden que las sandalias representan el evangelio, el celo por predicar las buenas nuevas del reino. Entonces se ponían el calzado para comer el cordero, porque representa creer en el cordero y enseñar del cordero. Pero para ir a enseñar del cordero a otros, para lo cual uno se pone sandalias o zapatos, para ir a enseñar, uno primero tiene que creer en él verdaderamente y actuar verdaderamente. Entonces por eso primero ceñirse el lomo, después ponerse los zapatos. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la pesa de Yahweh. Pesa quiere decir excepción, básicamente. Yahweh estaba exceptuando las casas de los israelitas en la muerte de los primogénitos. Entonces cuando venía, pasaba esa casa porque estaba con rojo, con sangre en el dintel, en la puerta. El bastón representa autoridad, ¿verdad? En lo de la armadura, lo que vemos es una espada. La espada representa la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es el nombre del Hijo, según Apocalipsis 19:3. Sí. Entonces, en el nombre del Hijo tenemos la autoridad. Y por eso, en este caso, la autoridad está siendo representada por el bordón, el bastón. Entonces, quiere decir, debemos amarrarnos de la verdad, hacer todo en verdad, después ponernos el calzado, predicar las buenas nuevas y tomar la autoridad en nuestra mano. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Mizrayim y heriré a todo primogénito en tierra de Mizrayim. Entonces, Yahweh mandó a matar un cordero para que sus primogénitos no murieran. Curiosamente, ¿verdad? Ahí no se puede entender tanto de la conexión hasta que Yahushua vino como el cordero y uno dice, el Padre dio a su primogénito para que los nuestros no mueran. Aquí la sangre era del primogénito de Yahweh, el cordero en las puertas, y por eso no morían los que estaban en las casas. El primogénito representa al sacerdote de la casa, sacerdote de un hogar. Entonces Yahweh mandó a destruir a todos los sacerdotes de todos los hogares del mundo, excepto por aquellos que eran del Padre. Por eso los 144,000 son representados por aquellos que comieron del cordero, y el resto del mundo por los que no, aunque digan creer en un Mesías, en un primogénito. Entonces, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Mizrayim. Muy interesante como hablaba ahora, el cambio de la muerte a la justicia, cómo todo espíritu trabaja para Yahweh, sea el que sea. Vean aquí que Yahweh está hablando en primera persona y dice que pasará matando. Un poco sorprendente. Hay que entender que Yahweh tiene espíritus para todo, para cada cosa que hay que hacer. Pero aquí se está entendiendo esto así porque está hablando del segundo éxodo, cuando él mismo, a través del último, va a mandar todo el castigo que va a mandar. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Mizrayim y heriré a todo primogénito en tierra de Mizrayim, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los Elohei de Mizrayim. Yo soy Yahweh. Entonces, no solo los primogénitos, también los ídolos, los falsos Elohim. Mostrando lo que les decía ahora, está hablando de ir a destruir todos los sacerdotes falsos y lo que ellos predican. Además, recuerden que, todos los ídolos fueron destruidos, excepto por uno. Yahweh permitió que dejaran uno en pie para dejar el libre albedrío. Porque si él destruía todos los ídolos, estaba dejando claro la decisión. Era demasiado clara la decisión que había que tomar. Yahweh es el único. Pero como dejó un ídolo, dejó el libre albedrío para que los egipcios dijesen Yahweh es el único, o ese ídolo que quedó es el único poderoso y por eso no fue destruido. Entonces aquí donde dice que Yahweh también se vengó en contra de los ídolos, los Elohim de Egipto, quiere decir que destruyó a todos los ángeles caídos. Eso es lo que va a hacer ahorita en este tiempo, ¿verdad? Hizo que los ídolos cayeran, pero un ídolo quedó en pie. Y quiero que quede claro, por el libre albedrío, que siempre me ha parecido muy sorprendente, como Yahweh siempre mantiene el libre albedrío. Entonces Yahweh va a destruir a todos los ídolos y va a dejar uno para dejarle el libre albedrío a la gente, entre el falso Mesías o el verdadero. ¿Sí me explico? De hecho, lo que va a hacer el mundo, las naciones, es agarrar a todos los ídolos y convertirlos en uno. La abominación desoladora, para unir a todas las naciones bajo un falso Elohim, Lucifer. Entonces, esto que pasó aquí
Yahweh destruyó todo Egipto. Después ellos volvieron a construir y se volvieron a construir sus ídolos. Pero esto está aquí escrito para entender que en este tiempo final Yahweh va a deshacer a todos los ángeles caídos, todos los ídolos, y va a llegar un momento donde solo va a quedar la decisión entre uno y el otro, entre el falso Mesías o el verdadero.